En el episodio de hoy arrancamos desde Asheville para meternos de lleno en una de las carreteras más espectaculares de Estados Unidos. Pasamos por el Blue Ridge Parkway, llegamos a Gallinburg y después seguimos hasta Chattanooga, Tennessee. Vamos para allá. Buenos días, otro día desde Carolina del Norte, aquí grabando las montañas. Haciendo otro paseo en carretera hacia Tennessee. Claro, ¿no? Ayer salí de Orlando y bueno, ya saben cómo es Florida. Plano, recto y sin una sola montaña a la vista. Pero ahora nos encontramos en Carolina del Norte y todo cambió. El paisaje pasó de ser carretera recta a curvas entre los árboles y de repente aparecieron las montañas. Mira. No me dejó grabarlo. Una ¿Estás linda vista de grabando? los árboles, sí. No lo pude grabar. Este iPhone 16. Me van a censurar el video. Mira, ese es el lago que estoy haciendo. Sí, este es el Yanaluska. Mira tan bonito, mono. Aquí podemos entrar. ¿Por aquí? Ahí está la entrada, ahí está la entrada. Por aquí en este lado sí puedes parquearte si encuentras un lugar. Sí, hay. Sí. Ajá, ya. Aquí, mira. Mira, si ya le han caído las hojas. Aquí sí podemos caminar. ¿Este es el lago qué? Yanaluska. En Navidad también está bien bonito. Ay, qué risa, mono. Buenos días. Estoy haciendo otro recorrido. Me encuentro en el estado de Carolina del Norte. Hice aquí una parada rápida para mostrar el lago Yanaluska. ¿Qué tal este lago? Me encuentro acompañado de Viviana. Vine acá para ver el otoño en este lado, la caída de las hojas. Esta fue mi parada rápida en Lake Junaluska. No me quedé mucho, solo lo suficiente para estirar las piernas y grabar esto, pero valió la pena. De aquí directo a las Great Smoky Mountains. He llegado al mirador del lago Yanaluska. Este es el mirador del lago con la vista de las montañas al fondo. Color rojizo de los árboles. Viento. Lake Junaluska. No es solo un lago bonito, resulta que es un lugar histórico para la comunidad metodista y hasta tiene un auditorio gigante al lado. Pero a mí lo que me gustó fue esto, el silencio, el agua quieta y las montañas asomando hacia atrás. Una parada corta pero necesaria. Miren lo chévere que se ve el reflejo en el lago, el reflejo de las casas en el lago, los árboles. Miren esto, el agua quieta, los árboles reflejándose y las montañas abrazando el lago desde lejos. Esto es Cherokee. No, este es sí. Estamos por los lados de Cherokee, ¿no? Pero Cherokee Este creo que es queda más. Maggie Valley. Maggie Valley. Este pueblito aquí. Bien chévere los colores. Ve, con la gafa se notan los colores Más bonitos. Sí. Más bonitos con las gafas. Eso que Por eso creo. yo me quito las gafas hay veces para poder mirar bien. Citas que no debía. Bueno, ahora viene lo bueno. Nos dirigimos a una de las carreteras más espectaculares del país. Miren, el indio ahí está congelado, ¿verdad? Bueno, aquí entramos al Blue Ridge Parkway. Carretera bien espectacular para venir a andar. Esto es el Blue Ridge Parkway.
Llevaba tiempo queriendo manejar por aquí, y ahora entiendo por qué. Ya se siente diferente el aire, está más fresco, y estos colores, no sé si se alcanza a apreciar en cámara, pero en persona es como manejar dentro de una pintura. ¿Sabía usted? En toda la Blue Ridge hay 26 túneles, y casi todos están en este tramo de Carolina del Norte. Hay casi 200 miradores o puntos de vista a lo largo de toda la ruta. Esta carretera tiene 168 puentes y 6 viaductos en total. Cada curva es una sorpresa. No sabes si vas a salir a una montaña, o a un valle, o a un bosque así de espeso. Esto es exactamente lo que buscaba cuando planeé este viaje. ¿Sabían que esta carretera se empezó a construir en 1935? Se demoraron 52 años en terminarla completa. El último tramo lo abrieron en 1987, justo aquí en Carolina del Norte. Y el resultado es esto, una carretera que parece flotar entre las montañas. De los 26 túneles que hay en total, 25 son en Carolina del Norte y uno en Virginia. Se construyeron perforando la roca. Los túneles y tramos altos suelen cerrarse en invierno porque el agua que se filtra se congela y forma hielo incluso cuando el resto del área está por encima del punto de congelación. Ayer estaba en Orlando, plano total, calor, carreteras rectas, y hoy estoy aquí, rodeado de montañas y curvas. Este contraste es exactamente lo que buscaba con este viaje, sentir que realmente estoy en otro lugar. ¿Se han fijado que aquí no hay línea blanca en el borde? Lo hicieron así a propósito para no distraer del paisaje. Bueno, ahorita me encuentro haciendo un recorrido por el Blue Ridge Parkway, porque aquí se tienen unas vistas muy increíbles. Ese color de los árboles, las hojas cambiando de colores, y al fondo los árboles como de color rojo. Sobre la vista. Miren la salsa. salsa por acá. Su entorno natural. Nomás no hay más carros. No, ellos paran, los carros tienen que parar. Por eso No, ponen digo que las para estacionarias. Ponen las estacionarias. Para que no. ¿Pasamos o ya vienen varios carros atrás? No importa, ellos ponen las estacionarias. Cuando vienen con estacionarias porque hay animales en la carretera. Espérate, para un momento. Vamos a tomar una foto de frente. Yo quito esto. Mira, se paró aquí. Para que está posando, mono. Mira lo que se me paró aquí en la carretera. Al frente. Yo voy a dejar pasar. Este no quiere avanzar. Hay que estar con su hembra. Ahí ya viene, mamá. Ya pasa. Bueno, hay que avanzar porque ya. No, los carros todos. Por eso tienes que poner estacionarios para ver si es el. No, sino que también si me quedo ahí quieto no va a pasar el tráfico. Ah, no importa, Sí. todo el mundo para, mono. Bueno, estamos llegando al Parque Nacional de Great Smoky Mountains. Aquí hay vida salvaje. Aquí hay bastante gente que se ha parqueado para apreciar los alces. ¿Saben que este es el parque nacional más visitado de todo Estados Unidos? Bueno, hemos llegado aquí a ver los alces salvajes. Varios espectadores con sus cámaras. ¿Qué pensarán ellos de los humanos? Dirán, esta gente muy cansona que no nos dejan en paz. Mira, van a traer comida. ¿Qué pensarán? ¿Qué creen ustedes?
Aquí los alces salvajes. Viendo los alces en el Great Smoky Mountains. Y para los amantes de las aves, aquí se han identificado más de 160 especies a lo largo del recorrido. Por eso está grabar cuando no se veía tanto el río. Estamos andando al lado del río, pero ya que empecé a grabar se escondió el río. Aquí ya vuelve a salir el río. ¿Será que los osos vendrán a cazar aquí? Si hubieran salmones, sí vendrían los osos a cazar salmones. Bueno, estoy andando en el Great Smoky Mountains. Aquí hemos llegado por donde pasa el río. Un río se ve bien chévere. El agua está cristalina. La gente está allá, se mete a tomarse la foto al río. ¿Qué está este de la montaña? Ese machipatino Estos colores. ¿Qué ves en ella? Como de aquí. Hola de nuevo, aquí ando en un mirador que se llama Newfound Gap. Es una parada para ver el mirador. Esto es como... Estamos como en el borde entre Carolina del Norte y Tennessee. Esta es como una zona fronteriza entre dos estados. El nombre Blue Ridge se debe a la neblina azulada que suelta la vegetación sobre las montañas. Este punto se reúne así bastante cantidad de personas, de gente. ¿Ven esa neblina azul entre las montañas? Por eso se llama Blue Ridge. Los árboles sueltan algo así como un vapor natural que se ve azul a la distancia. Es algo bien curioso y solo pasa aquí. Allá al fondo se alcanza a ver la carretera bien abajo. Una carretera que ha sido hecha en medio de los árboles. No te olvides de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que sigas viendo los próximos videos. Hemos llegado a un mirador. El carro se me fue por ahí así, rayándose por todo. Ay, mira tan lindo aquí. Estamos en otoño. ¿Sabía usted que aquí no hay estaciones de gasolina a lo largo de todo el Parkway? Hay que salir a los pueblos más cercanos. Está bien elegante. En esta carretera no hay semáforos ni señales de stop. Las entradas y salidas son discretas. Tampoco hay ninguna sola valla publicitaria en todo el recorrido. Los servicios públicos están enterrados. Los carteles son mínimos. Su nombre original era Appalachian Scenic Highway, o Carretera Escénica de los Apalaches, antes de adoptar el nombre actual. Bueno, después de estar allá arriba rodeado de montañas y ese aire tan puro, ahora toca bajar. Son como 15 o 20 minutos de curvas hasta llegar a Gatlinburg, un pueblo lleno de luces, restaurantes y turistas. Es como pasar de la paz total al otro extremo en cuestión de minutos, pero bueno, así son estos viajes, llenos de contrastes.
Y es curioso porque en este tramo el paisaje va cambiando poco a poco. Les voy a contar algo que leí. Hay un fotógrafo que describió Galimburg como el tercer círculo del infierno. Después de estar en las montañas, dijo que pasar de la paz del parque a las luces y el caos del pueblo en solo 15 millas era como pasar del cielo al infierno. No sé si sea para tanto, pero sí es cierto que el contraste es brutal, y ya lo van a ver dentro de poco. ¿Sabían ustedes que hubo una batalla por la ruta entre Tennessee y Carolina del Norte? Asheville ganó gracias a que el embajador Josephus Daniels, amigo de Roosevelt, presionó para que pasara por la ciudad, que estaba en bancarrota por la Gran Depresión. Hemos llegado al pueblo de Galimburg, un lugar muy turístico de montaña, donde la gente viene a ver las montañas cambiar de color. Allá se ve que han puesto, ya están poniendo como la decoración de Navidad, ¿no? Ya está lista la Navidad. Sí. Es que están cruzando de la calle. Ay, yo necesito... ¿Es otra orinata? Pues no, pero esa era aquí a la derecha y esa está... No, más adelante puedes adelantar. Dame el elemento por ahí. No te metas todavía porque vas a coger todo esto. Mire, hermano, como está de lleno este pueblo, que está hasta... La gente anda desde por acá arriba, que esto por acá arriba está todavía... Empezando. Estamos arriba, pues estamos empezando por la parte de... No, es por la temporada. Sí. Mira, con cuchillo y todo. Para los que dicen que acá la gente no sale a caminar, las calles están llenas de gente caminando. Michael Myers, los que van allá disfrazados. Se vieron a Michael Myers. Ella lleva un cuchillo en la mano. Los que van allá de pelo rojo, de ellos son los que van disfrazados. Y ella le tomó al que va de capa negra, Sí. porque ella estaba grabando. No se quieren quitar el disfraz todavía. Es que la gente aprovecha para venir y caminar aquí. Sí. Yo vine el 31 de octubre con un señor que nunca había venido que hasta acá. Yo le dije, vámonos el 31 hacia allá. Bueno, nos devolvimos y ese señor iba tan empecuecado. Yo iba grabando y llegó un momento como que me quedé como que sí, porque íbamos, y por decir, este carro, ahí están los dos. Ahí les grabé un poquito. Terminamos el recorrido por las calles de Galimburg. Un carro. Hoy he visto más gente de lo normal. Está llenísimo. Sí. Está llenísimo, mano. Parece como a la calle de Japón que pasan miles de personas. Sí. Ya le están haciendo la competencia en Nueva York también. Es que estos días así, para esta época la gente viene muchísimo. Sí. De todos los estados vienen. Mira la fila para Anaquista. Esa mano de gente que hay allí haciendo fila. Está montonera de gente. Desde ya se están haciendo su Navidad. No, es que esto es turístico, mano. Sí. Esto no es porque ahora, esto es porque siempre es así. Sí, pero entonces... Pero ahora por la temporada es más por las hojas. Es que mira, hasta los carritos van llenos. Miren este contraste. En un lado las luces, los letreros, la vibra turística de Galimburg. Del otro lado, a solo metros de distancia, las montañas más visitadas de Estados Unidos. Es curioso cómo un pueblo puede estar tan cerca de la naturaleza y aún así tener su propia personalidad. Esta es la parte escondida de Galimburg. Galimburg tiene una población de solo 3.650 habitantes aproximadamente,
pero recibe más de 12 millones de visitantes al año. Es uno de esos pueblos que vive el turismo de montaña. ¿Será que por acá sí podremos ir? Bajando por las lomas de Gallimburg. Se da cuenta uno bajar de Terrón Colorado, pero más... es que más ordenado. Tablazo, ¿no? Sí. Esto no lo sabía hasta que lo investigué. Gallimburg tiene fama de ser uno de los pueblos más embrujados de Tennessee. Hay una cabaña de 1807, la cabaña Ogle, donde la gente dice sentir pasos y voces cuando está vacía. Algunos creen que es Martha Ogle, la mujer que fundó el asentamiento que todavía cuida su hogar. También dicen que en el Hotel Gallimburg Inn algunos huéspedes y empleados reportan ver a una mujer de blanco deslizándose por los pasillos del segundo piso, especialmente en otoño y en invierno. De la montaña cuando voy. Sí. Y un día me tocó devolverme en reversa. Sí. Porque la viejita empezó a bajar la montaña. Ajá. Apenas ella iba a empezar, mono, ella estaba como que allí y solamente era dar un poquito de reversa. Ajá. Y yo tenía que dar reversa y con curva para regresar desde la punta de abajo. Y la viejita me hizo devolver todo eso a mí. Sí. Y la montaña queda así y vos no alcanzas a ver, te toca por el retrovisor. Pero pucha, en una montaña a mí me da mucho miedo por el retrovisor solamente guiarme. Estamos en una ciudad y no sé cómo se llama. ¿Qué ciudad es esta, Viviana? ¿Tú qué conoces por acá? A Nashville. ¿Nashville? A media milla, Nashville. Ahora nos dirigimos a Chattanooga y les adelanto que allá nos esperan unos lugares increíbles, pero eso ya se los voy a mostrar en el próximo video. Así que si quieren ver esa parte ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Muy buenos días, otro día desde la ciudad de Chattanooga. Disculpen si no está bien la pronunciación. Pueblo para Ruby Falls. Qué chévere se ven las montañas así cubiertas de neblina.